Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Isaías. Y estoy aquí en la Torre de Cristal, para explicarles justamente el significado y el porqué de dicho nombre en el canal, y por qué nuestros rostros son de cristal quebradizo. Todo tiene su explicación y espero en este video, poder explicarles con detalle su significado. Comencemos. Hoy queremos contarles la historia detrás del nombre de este canal. No es un nombre elegido al azar, sino que tiene un significado muy profundo, y creemos que para muchos que, como nosotros, alguna vez confiamos ciegamente en la organización de los Testigos de Jehová. Como ya les mencioné, mi nombre es Isaías, y seguramente como muchos de ustedes, fui testigo de Jehová por muchos años. Crecí creyendo que la organización Watchtower era una fortaleza inquebrantable, un refugio seguro. Pero con el tiempo, descubrí que no era así. En este video, queremos explicar cómo pasamos de ver a la organización como una torre fuerte e indestructible, a entender que, en realidad, es una torre de cristal, frágil, quebradiza y destinada a caer en pedazos. Para entender la importancia del nombre Watchtower o Torre de Vigía, tenemos que remontarnos a sus orígenes. A finales del siglo XIX, Charles Taze Russell fundó lo que entonces se conocía como los Estudiantes de la Biblia. Su creencia central era que vivían en los últimos días y que Cristo ya había comenzado su gobierno celestial en 1874, preparando el camino para el Armagedón que ocurriría en 1914. Charles Taze Russell tuvo un impacto profundo en sus seguidores, tanto a nivel doctrinal como organizativo. Su influencia se puede analizar desde varios aspectos. Por ejemplo, Russell fundó el movimiento de los estudiantes de la Biblia a fines del siglo XIX, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en los Testigos de Jehová. Sus enseñanzas y publicaciones, especialmente en la Atalaya y en la serie de libros Estudios de las Escrituras, ayudaron a consolidar un grupo de creyentes con una identidad religiosa distinta. Uno de los efectos más significativos fue el sentido de urgencia que inculcó en sus seguidores con respecto al fin del mundo. Predijo que 1914 marcaría el fin de los gobiernos humanos y el comienzo del reino de Dios en la tierra. Aunque los eventos no ocurrieron como él esperaba, muchos de sus seguidores continuaron creyendo en su cronología, lo que fortaleció su lealtad al movimiento. Russell promovió doctrinas que lo alejaban de las iglesias tradicionales, como el rechazo a la Trinidad, el infierno de fuego y la inmortalidad del alma. Esto llevó a sus seguidores a considerarse parte de una restauración del cristianismo verdadero, diferenciándose del resto del mundo religioso. También fomentó la idea de que sus escritos eran una guía esencial para comprender la Biblia. Esto creó una cultura de dependencia en las publicaciones de la organización, algo que con el tiempo se intensificó bajo sus sucesores. Durante su liderazgo, los estudiantes de la Biblia se organizaron en grupos locales y se expandieron internacionalmente. Fundó la Watchtower Bible and Tract Society, que sigue siendo la entidad central de los Testigos de Jehová hoy en día. El efecto de Russell en sus seguidores fue la creación de un movimiento religioso con una fuerte identidad, un sentido de urgencia escatológico y una estructura organizativa que permitió su expansión y continuidad. Russell veía a su organización como una especie de atalaya, la torre de vigía desde la cual se anunciaban los eventos proféticos. Él creía que la Watchtower era un pilar de verdad en un mundo lleno de confusión religiosa. Y lo mismo creían los que lo seguían. Pero luego de su muerte en 1916, la organización tomó un rumbo diferente bajo el liderazgo de Joseph Franklin Rutherford. Rutherford reorganizó completamente la estructura de la Watchtower, estableciendo una autoridad absoluta en la organización. Centralizó la autoridad en la sociedad, eliminando las congregaciones autónomas y estableciendo un control absoluto desde la sede en Brooklyn. Esto creó una estructura jerárquica fuerte, que permitía una mayor unidad y disciplina entre los seguidores.
Bajo su liderazgo, la predicación puerta a puerta se convirtió en un requisito fundamental para todos los miembros. Además, innovó con el uso de la radio y publicaciones masivas para difundir su mensaje, lo que aumentó considerablemente la visibilidad de la organización. Rutherford intensificó la predicación sobre el fin del mundo inminente. La expectativa de que la gran tribulación ocurriría pronto y que los justos vivirían en la tierra bajo el reino de Dios, atrajo a muchas personas en tiempos de crisis, especialmente durante la Gran Depresión. Separó por completo a los testigos del resto del mundo al prohibir la participación en política, el servicio militar, los saludos a la bandera y la celebración de festividades. Esto fortaleció la identidad del grupo y lo hizo más cohesionado. Promovió discursos combativos contra las iglesias establecidas y los gobiernos, presentando a la Watchtower como la única organización verdaderamente dirigida por Dios. Bajo su dirección, la organización produjo millones de libros y revistas, como El Arpa de Dios y El Misterio Terminado, asegurando una constante difusión de su doctrina. Rutherford no toleraba la disidencia. Expulsó a quienes no estaban de acuerdo con su autoridad, como los estudiantes de la Biblia que seguían las enseñanzas originales de Charles Taze Russell. Esto eliminó la competencia interna y mantuvo a los seguidores leales. Convirtió a la Watchtower en una organización altamente disciplinada, con una predicación masiva y un fuerte sentido de identidad exclusiva. Su enfoque autoritario y su énfasis en la inminencia del fin del mundo fueron clave para atraer y retener a tantos seguidores. Para justificar el fracaso de 1914, introdujo la idea de que Cristo había comenzado a reinar, pero de manera invisible, para luego, fijar una nueva fecha para el fin del mundo. La organización enseñó que en 1925 los patriarcas bíblicos como Abraham, Isaac y Jacob resucitarían y vivirían en la tierra. Es por esa razón que Rutherford mandó a construir una mansión llamada Beth Sadim en San Diego, California, para ellos, luego que resucitaran en ese año. Pero nuevamente, nada ocurrió. Pese a estos fracasos, Rutherford reforzó la idea de que la organización era el único canal de comunicación de Dios. Para 1931, cambió el nombre de los estudiantes de la Biblia a Testigos de Jehová, estableciendo así una identidad separada del cristianismo tradicional. Después de su muerte, la organización quedó en manos de Nathan Knorr, quien adoptó un estilo de liderazgo más corporativo y estructurado, con menos énfasis en la personalidad del líder y más en la organización como un todo. En 1942, con la muerte de Rutherford, Nathan Knorr asumió la presidencia y llevó a cabo la mayor expansión de la organización. Bajo su liderazgo, la organización experimentó una gran expansión y cambios en su estructura y métodos de predicación. Algunos de sus principales aportes fueron: 1. La expansión global. Knorr impulsó la traducción y distribución de publicaciones en múltiples idiomas, lo que ayudó a que el movimiento creciera internacionalmente. 2. Formación y educación. Estableció la Escuela de Galaad en 1943 para capacitar a misioneros y expandir la obra en todo el mundo. También introdujo programas de capacitación para los testigos en sus congregaciones. 3. Revisión doctrinal y organizativa. Durante su presidencia, se enfatizó más la dirección del cuerpo gobernante en la toma de decisiones, reduciendo el enfoque en la figura del presidente de la organización. 4. Nueva traducción de la Biblia. En 1950, bajo su liderazgo, se publicó la traducción del Nuevo Mundo de las Santas Escrituras, que se convirtió en la versión oficial utilizada por los Testigos de Jehová. 5. Crecimiento en la predicación de casa en casa. Se promovió con más intensidad la predicación y se establecieron normas más estructuradas para la labor evangelizadora. Aún así, la torre que en un principio parecía fuerte seguía debilitándose con falsas profecías.
Nathan Knorr fue presidente de los Testigos de Jehová cuando surgió la expectativa de que el año 1975 marcaría el comienzo del reino de Dios en la tierra y el fin del sistema actual. Si bien Knorr no hizo una declaración oficial con una fecha específica, durante su liderazgo la organización publicó información que llevó a muchos testigos a creer que 1975 sería un año crucial. Frederick Franz, entonces vicepresidente y principal teólogo de la organización, junto con Lloyd Perry, abordaron 1975 con un lenguaje que insinuaba cambios significativos. Franz, en particular, fue un impulsor clave de las interpretaciones cronológicas que avivaron estas expectativas. Como resultado, muchos testigos de Jehová esperaban con ansias el cumplimiento de esta profecía implícita. Sin embargo, cuando el año transcurrió sin que ocurriera el Armagedón, la desilusión fue evidente. Nathan Knorr era el presidente en ese momento y aprobó la publicación del libro de 1966, así como otros materiales que fomentaban la idea de 1975. No corrigió explícitamente la creciente especulación entre los testigos. Y tampoco hizo una declaración pública cuando la fecha pasó sin que ocurriera el fin del mundo. Las consecuencias de la falsa expectativa fueron la desilusión y deserción. Muchos testigos de Jehová que habían dejado trabajos, propiedades o estudios en preparación para el fin, se sintieron desilusionados cuando no ocurrió nada en 1975. La organización enfrentó la pérdida de credibilidad entre algunos de sus seguidores, lo que debilitó la confianza en sus interpretaciones proféticas. Este episodio dejó en evidencia que la estructura doctrinal de la Watchtower comenzaba a mostrar signos de fragilidad, como una torre de cristal que, aunque imponente, se hacía cada vez más vulnerable a las fracturas. Nathan Knorr murió en 1977 y la dirección de la organización pasó más al cuerpo gobernante en lugar de depender solo del presidente. Aún así el vicepresidente Frederick Franz y principal teólogo de la Watchtower, quedaba al mando. Después de la era de Knorr, Frederick Franz asumió el control y se convirtió en el principal ideólogo de la organización. La era de Frederick William Franz en la Watchtower abarcó desde 1977 hasta 1992, cuando fue presidente de la entidad. Su liderazgo se caracterizó por cambios doctrinales, expectativas proféticas y una mayor expansión global de la organización. Fue durante su mandato que la doctrina sobre la generación de 1914 cobró mayor importancia. Pero, ¿qué era eso de la generación? Explicaré superficialmente, ya que este tema también será tratado en un video específico. El concepto de la generación que no pasará en los testigos de Jehová se basa en Mateo 24:34, donde Jesús, hablando precisamente de los últimos días, dijo: De cierto les digo que esta generación de ningún modo pasará hasta que sucedan todas estas cosas. Los testigos de Jehová han interpretado esta generación de distintas maneras a lo largo del tiempo. Y para el tiempo de Franz se creía que se refería a las personas que vivieron en 1914 y que vieron la señal de los últimos días. Se enseñó como la verdad, de que esa generación de personas no moriría en su totalidad sin antes venir el fin. Sin embargo, al ver que esas personas fallecían sin que ocurra nada, ajustaron su interpretación con el paso del tiempo. Esta serie de cambios fue escalando hasta el día de hoy, hasta llegar a una creencia completamente absurda. Pero de eso, como ya lo mencioné, se hablará en otro video. Después de la muerte de Frederick Franz el 22 de diciembre de 1992, Milton Henschel asumió la presidencia de la organización. Durante su mandato, Henschel no implementó muchos cambios doctrinales radicales, sino que mantuvo la línea establecida por sus predecesores con algunos retoques o arreglos. Cosas relacionadas a la generación que no pasaría y al tiempo del fin, que se habían dicho anteriormente en gestiones pasadas que debían ser editadas.
Se reforzó la idea de que el cuerpo gobernante tenía la dirección total sobre la organización, marcando una separación más clara entre la estructura legal y la estructura espiritual. En el año 2000, hubo una descentralización del poder dentro de la Watchtower. Antes de eso, el presidente tenía un papel muy influyente, pero bajo Henschel, la dirección de la organización se transfirió a varios comités del cuerpo gobernante. Como resultado de esta reestructuración, Henschel renunció a la presidencia en el año 2000 y fue sucedido por Don Adams, quien asumió un rol administrativo, mientras que el cuerpo gobernante mantenía el control doctrinal y espiritual. Luego de su renuncia en el 2000, Henschel siguió siendo parte del cuerpo gobernante hasta su fallecimiento en 2003. Desde entonces, la presidencia de la Watchtower se convirtió en un cargo más administrativo, mientras que el liderazgo real reside en el cuerpo gobernante. Pero hay un detalle muy importante en los años que transcurrieron durante el mandato de Milton Henschel. Y es la asociación que la Watchtower tuvo con la ONU. Un tema que merece su video aparte, pero brevemente les mencionaré que este hecho dejó una quebradura bastante importante en la estructura de la torre. Los testigos de Jehová han enseñado durante décadas que la ONU es parte de la bestia salvaje mencionada en el libro de Apocalipsis, un instrumento de Satanás que se opone al reino de Dios. También han predicado que los cristianos verdaderos no deben tener ninguna participación con organizaciones políticas. En 1991, la Watchtower solicitó y obtuvo el estatus de organización no gubernamental asociada al Departamento de Información Pública de la ONU. Esta asociación se mantuvo hasta 2001, cuando la Watchtower solicitó la cancelación de su membresía. ¿Qué implica ser una ONG asociada al DPI de la ONU? Las organizaciones que se registran como ONG asociadas al DPI deben participar en eventos y conferencias organizadas por el DPI y también promover los principios de la ONU en sus publicaciones y actividades. Esto es problemático porque implica que la Watchtower, al menos en teoría, aceptó promover los valores y objetivos de la ONU, lo cual parecería contradictorio con su postura neutral ante asuntos políticos. Y las consecuencias fueron evidentes. Algunos testigos de Jehová decidieron abandonar la organización al considerar que hubo hipocresía. La Watchtower evitó tratar el tema públicamente y no lo mencionó en sus publicaciones oficiales. La organización sigue siendo crítica de la ONU, a pesar de haber estado vinculada a ella por una década. Lo que antes veíamos como un refugio seguro, ahora lo veíamos como una estructura frágil, sostenida por mentiras y manipulaciones. La Watchtower dejó de ser esa fortaleza inquebrantable que nos habían enseñado a creer. Ahora la veíamos como una torre de cristal, algo que puede parecer fuerte desde afuera, pero que en realidad es sumamente frágil. Cualquier golpe, cualquier verdad expuesta, cualquier pregunta sin respuestas, puede hacer que se resquebraje cada vez más, hasta que finalmente caiga en pedazos. Y cuando la torre se quiebra, quienes confiamos en ella también quedamos rotos. Nuestros avatares reflejan lo que muchos sentimos al salir de la organización. El rostro de alguien quebrado, como si fuera vidrio roto. Representa una esperanza rota. Una vida en familia rota. Una carrera universitaria rota. Una infancia rota. Una inocencia rota. Un noviazgo roto. Un empleo roto. Un futuro roto. En definitiva, una vida rota. Esa imagen simboliza lo que la mayoría de los ex-testigos de Jehová experimentamos, el impacto de descubrir la verdad detrás de la organización, el dolor de darnos cuenta de que todo lo que creíamos era una ilusión. Salir de la Watchtower no es solo dejar una religión. Es reconstruirse desde los escombros. Es aprender a vivir sin el miedo que nos inculcaron, es sanar las heridas que nos dejaron. Por eso decidimos llamar a este canal la Torre de Cristal. Porque representa esa transformación,
ese despertar. Pero queremos que sepan algo, aunque la torre haya dejado de ser lo que es, no estamos desamparados, no significa que todo esté perdido. Podemos reconstruirnos. Podemos encontrar nuestra propia identidad fuera de la organización. Podemos aprender a vivir sin miedo, sin culpa, sin la sensación de que estamos solos. Fuera de esta torre hay muchas personas a las que le interesa genuinamente nuestro bienestar, sin la necesidad de querernos por nuestras creencias. Solo afuera de la torre encontrarás amigos de verdad. Solo hay que salir a descubrir lo que antes no podíamos hacer. Este canal no es solo mío. La Torre de Cristal es el esfuerzo de un equipo de personas que trabajamos juntos para llevar esta información a quienes la necesitan. Si te identificas con estas historias, si alguna vez sentiste que tu mundo se rompía al descubrir la verdad, te invitamos a suscribirte y a compartir tu experiencia en los comentarios. Porque aunque la torre se haya quebrado, aún podemos seguir adelante. Gracias por ver este video. Mi nombre es Isaías, y ahora sí, habiéndolo explicado, esto es, la Torre de Cristal.